tal? Estamos ya comenzando el servicio de hoy y estamos muy felices en Expansión de poder saber todo lo que está haciendo Dios a través de estas predicaciones que ya hemos estado viendo, a través de esta serie de Oikos. Ya estamos ya casi cerrando esta serie, así que espero que Dios te siga usando, para compartir y para hablar de todo esto que estás aprendiendo acerca de Dios y como lo hemos visto, ¿no? De cómo podemos compartir en diferentes entornos, en diferentes oikos que estamos teniendo. Durante este servicio estaremos participando de la Santa Cena, así que te invito a que puedas tener tu jugo y tu pan y en el momento en el que se den las indicaciones puedas participar junto con nosotros. Por otro lado, quiero agradecerte por esa generosidad que estás compartiendo para Expansión. Te recuerdo que somos una iglesia que estamos creciendo y gracias a esa generosidad también se están adquiriendo pues cosas que necesitamos también en la iglesia, materiales y pues los recursos que necesitamos para poder también pues recibir cada semana. De verdad agradecemos y bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, tus finanzas y ese acto de generosidad que estás teniendo para invertir en el reino de Dios. Así que acompáñame a hacer una oración y poder empezar con este mensaje de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, Señor, y con cada una de las familias, Señor, que pueda acompañarnos en Expansión. Señor, bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Gracias por esa generosidad que tú pones en cada persona, en cada familia, Señor, de poder compartir con Expansión, Señor, y de poder invertir en tu reino, Dios. Gracias porque tú das los recursos también que se necesitan para este lugar, Señor, para esta iglesia, Señor, que tú pues has permitido, Dios. Nos ponemos en tus manos y sé tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, bienvenidos, sean muy bienvenidos a este tiempo, esta celebración que tenemos de Iglesia Expansión. Es un placer, es una bendición para mí el poder seguir compartiendo con ustedes. Y seguimos avanzando en esta serie. De hecho, llegamos al final, bien rápido de esta serie. Hemos llegado al final de Oikos. Y espero de verdad que Dios en intimidad, en tu habitación o en los tiempos de oración, tú estés ya sintiendo esa necesidad de compartir realmente, de ir un poco más allá, de hacer la milla extra y compartir las buenas noticias de salvación con tu Oikos, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la familia, hemos hablado acerca de los amigos y ahora vamos por los demás, por los otros, ¿no? Y no sé si ahorita estás en casita, tranquilo, no sé si hay alguien a tu lado y me gustaría que le preguntaras, ¿qué desayunaste el día de hoy? ¿Qué desayunaste? Dile. Si te respondió algo muy rico, dile, para la otra me compartes. Si no, dile, qué bueno, bien por ti. Pero, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué les pido que hagan esto? Porque hay ocasiones en las que cuando empezamos a compartir o tenemos ese deseo desde lo más mínimo, nos lleva de una manera muy natural a compartir hasta cosas que difícilmente otras personas se quitarían de su poder para darla a alguien más. Entonces, espero que te haya respondido algo que te gusta y que para la próxima que se encuentren, él o ella te pueda compartir y tú puedas deleitarte con eso que llevaba, ¿no? Y también te mencionaba esto porque voy a decir algo y espero que no lo tomen a mal los que son de Querétaro. Pero en Querétaro difícilmente encuentras hoy día un lugar donde cocinan rico. Y son pocos los lugares. Y tengo algunos amigos que siempre me dicen, oye, ya fuiste a probar aquí, ya fuiste a probar allá. Y cuando yo tengo la oportunidad de que hay un lugar que me gustó mucho, yo siempre ando ahí también compartiendo y diciéndoles, hey, tienes que ir a probar.
les comparto la ubicación, les comparto casi cómo me prepararon el platillo y todo. ¿Por qué? Porque sé que les va a gustar. Incluso hay tiempos en donde se los comparto a familiares, amigos, hasta a otras personas que no conozco. Y los compartimos en reuniones, ¿no? En tiempos donde quizá estamos comiendo. Y yo sé que el hablar de comida cuando estás comiendo, eso es de gordos, ¿no? Yo lo sé, pero lo comparto porque creo y sé que les va a encantar. Seguramente muchos de ustedes también lo hacen, ¿no? Y pues es a la inversa también, ¿no? Con mis familiares o amigos, ellos mismos también me dicen, cuando van a algún lugar, me dicen, oye, también tienes que ir a probar este rico pozole o estos ricos tacos o estos ricos hamburguesas y toda la variedad la poca variedad que hay en Querétaro, ¿no? Entonces nos compartimos ahí y es algo que es bueno, el hecho de compartir, como lo decía. Pero imagínense que así como compartimos esos lugares donde nos deleitamos, compartiéramos con esas mismas ganas, con ese mismo ímpetu, con esa misma alegría, compartiéramos de Cristo. Imagínense que pudiéramos hacerlo de esa misma forma, el poder compartir del Señor. Sería buenísimo, yo creo que sería algo maravilloso, sería realmente algo glorioso, porque sería el hecho de que por medio de nuestras vidas o de nuestras personas, otras personas pudieran conocer de las riquezas que hay y que existen en el Señor. Imaginen Ciudad del Sol. Sería de muchísima bendición el poder estar siempre compartiendo, ocupando siempre esos momentos claves donde Dios quizá te pone una persona que necesita escuchar bendiciones de Dios. Estoy seguro que sería algo muy bueno. Pero también creo que es un deseo que debemos fomentar en nuestros corazones, en nuestra vida. Porque yo puedo estarte diciendo, podemos estarte predicando siempre de la importancia de la gran comisión y estarte predicando siempre, cada domingo, un poco acerca del ir y evangelizar, el ir y predicar, el ir y salvar almas. Podemos estar todo el año, pero es un deseo que debe de nacer en cada uno de nosotros. Porque si no lo tienes, si no fomentas ese deseo, difícilmente vas a ir a compartir tu fe con los demás. Simplemente si no lo deseas, no lo vas a hacer. No vas a ir. Dice un predicador del siglo XVIII, Charles Spurgeon, dice, si no tienes deseos en que otros se salven, entonces tú mismo no eres salvo. De eso puedes estar seguro. Este predicador lo conocen como el príncipe de la predicación. Y lo que está diciendo es que cuando uno encuentra la salvación, uno desea que otros encuentren también la salvación. Y no es que Dios nos quite la salvación. No estoy diciendo eso. Pero si no entiendes que otros van a conocer la salvación de Cristo por medio de ti, entonces me gustaría que te hicieras esta pregunta. ¿Sí entiendes lo que significa la salvación de Dios en tu vida? ¿Sí entiendes lo que significa y lo importante que es la salvación de Cristo en tu vida? ¿O fue pura emoción? Es necesario que tengamos esa pasión de poder compartir. Es necesario que la gente conozca. Es necesario que la gente sepa que en Cristo hay una salvación de vida eterna. Hay promesas y necesitamos tener ese deseo. Ahora, dicho esto, imagínate que pudiéramos ver a través de los ojos de Cristo, ver a los demás como Cristo lo hacía, o incluso vernos a nosotros, o ver a los demás como Cristo nos ve a nosotros.
Eso sería buenísimo, que a pesar de toda circunstancia que estemos viviendo, de toma de malas decisiones, de actitudes, de negativas, de mentiras, de maldiciones, Dios siempre está ahí bendiciendo, siempre está de una manera como empujando en nuestras debilidades, buscando que por medio de sus enseñanzas podamos ser mejores siempre. Dice su palabra, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición el tener presente que aunque a veces no tenemos deseos en nuestra vida de querer y de hacer la voluntad de Dios, el Señor se sigue glorificando y nos basta su gracia para seguir avanzando. Eso es maravilloso, el estar en su camino en Cristo. Eso es lo que nos da la salvación y vida eterna. Yo me apasiona, deseo. Hay veces que mi esposa me dice, es que Kike, no sé de dónde sacaste eso. Y cuando estoy compartiendo uno a uno con personas, solo sé que es una oportunidad que me está presentando el Señor. Y a veces a lo mejor digo cosas que no, pero me apasiona y le digo, tienes que entregarte a Cristo. ¿Por qué? Porque deseo que ellos, sus matrimonios, sus familias, encuentren esa restauración, encuentren esa bendición que yo puedo disfrutar hoy día. Yo deseo que los demás encuentren la salvación de Cristo. Pero necesitamos, iglesia, tú y yo, necesitamos hacer algo con los demás. Por eso es que el título de este mensaje lo he titulado Compartiendo tu fe con los demás. Y el compartir nuestra fe con los demás es ver a los demás como Cristo los ve, como Cristo te ve a ti y me ve a mí. ¡Qué bendición poder pasar por ese filtro! Mira, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, encontramos una historia muy interesante, una historia acerca de Jesús y de una mujer samaritana. Un judío de nacionalidad, el Señor Jesús era judío, y esta samaritana era de nacionalidad como tal samaritana, ¿no? Y no era muy común que hubiese una amistad, que hubiese una charla entre ellos, porque había enemistad entre los judíos y los samaritanos, debido a creencias religiosas que los samaritanos habían tomado, que habían aprendido desde siglos atrás, desde el tiempo del sacerdote Elí. Entonces, los judíos y los samaritanos tenían ese conflicto. ¿Pero por qué? Porque para los judíos, todos los samaritanos habían desobedecido y hecho todo lo contrario a lo que Dios Padre había mandado. Estos samaritanos se habían contaminado, habían mezclado sus principios religiosos con filosofías, muchas, las que existían en ese momento, con creencias diferentes, y adoraban ídolos, adoraban cosas, hasta el punto de convertirse en adoradores de falsas enseñanzas como tal. Pero había algo. Ellos tenían presente la llegada del Mesías. Nunca se había perdido eso, pero lo habían mezclado tanto todas sus enseñanzas religiosas que lo habían hecho a un lado. Y es que ellos no es que fueran malos, no es que fueran asesinos todos, o no es que fueran tratantes de blancas todos. No, no, no. De hecho, el significado de samaritano en la Biblia es el que ayuda sin esperar nada a cambio. Eran buenas personas. Lo que había pasado era que al mezclar las enseñanzas de Dios con lo mal enseñado que habían tomado de diferentes personas, que eran mentiras, se contaminaron y se habían corrompido. Y no había temor de Dios. Sabía nada más que venía el Mesías, que iba a llegar el Mesías. Ellos lo esperaban
bajo esas enseñanzas quizá un poco turbias que otras personas habían enseñado. Y así pasa hoy día. Podemos ver a muchas personas que han escuchado, saben de Dios, que han escuchado quién dijo ser Jesucristo, pero que no creen y que no conocen y que mucho menos reconocen la deidad de Jesucristo. Eso era lo que había pasado con todos los samaritanos. Y te digo esto de manera en contexto porque es importante que lo sepas. Ese era el problema, que por su actitud ellos eran considerados por los judíos como inmundos, como inmerecedores. Se llevaban tan mal que para el judío el gentil era más importante que el mismo samaritano. Y eso era algo tremendo. Y era tanto el odio que los valoraban los judíos a los samaritanos como perros sucios de la calle, decía un teólogo, decía, era tanto el odio nada más para que te des una idea de que los consideraban como aquellos perros sucios que habitan en la calle, aquellos que no tienen ánimo de nada, aquellos que no están limpios, que no han comido. Imagínate, eso era tremendo. Pero el samaritano había escuchado, tenía presente, tenía en su mente, en su boca y en su corazón que iba a llegar un día el Mesías. Y se cumplió. El Señor Jesús había llegado a un pueblo de Samaria. O sea, había llegado la salvación por la cual ellos habían esperado también. Había llegado a los demás. No solo a los judíos, no solo a los gentiles, sino llegó también a los demás. Y entonces el Señor envió a sus discípulos a compartir su fe con ellos también. Vemos en la palabra a un Felipe, a un Pedro y a un Juan. Ellos fueron los comisionados para ir a predicar la palabra en una región o en varias de Samaria. En Hechos 8, 4 al 23, te voy a pedir que si lo tienes ahí me acompañes. Igual va a aparecer en pantallas, pero vamos a ver aquí el relato de lo que ellos hicieron. La importancia de que fueron a predicarles a los demás. Me gustaría en esta cita resaltar 3 puntos. 3 puntos que los demás deben de saber en base a Hechos 8, 4 al 23. Y el primero de ellos es este. El compartir trae libertad para los demás. El compartir trae bendición, trae libertad para los demás. Mira, dice el versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. La gente escuchaba, al igual que hoy día sigue la gente escuchando, y los que estaban dispuestos a seguir escuchando recibían bendición, recibían entendimiento en sus vidas. Y es lo mismo que pasa hoy día. Cuando hacemos la voluntad de Dios de ir a compartir, la gente escucha, aunque a veces parece que no. Pero es el Señor el que trae ese crecimiento y esa convicción de pecado. Y entonces cuando empieza a escuchar, la gente empieza a recibir entendimiento de las buenas noticias de salvación. Y al recibir ese entendimiento, viene bendición. Viene bendición a sus vidas y, ojo, trae libertad. Dice el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero para que los demás escuchen de esa verdad de la que habla el Señor, que es Él, tú y yo necesitamos que los demás nos escuchen. Entonces necesitamos compartir
Necesitamos crear ese deseo en nuestras vidas, en nuestras personas, para salir y sin temor decirles lo que Jesucristo hizo en la cruz. Qué bendición poder ser parte de eso. Es emocionante ver que después de tanto tiempo que puedes pasar, sea una semana, sea un mes o sea un año, las personas puedan decir: Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y verlo bajar a las aguas y hacer su confesión de fe es emocionante. Es algo que tú también debes de hacer. Versículo 7 dice: de muchos endemoniados los espíritus malignos salían, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¡Qué bendición! Porque dice también su palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, hace que no solo salva el Señor, el Evangelio, sus bendiciones, sus promesas a nuestras vidas, no solo traen salvación, esa salvación a una vida futura, sino que en el presente, si crees y si creen los demás, restaura, libera y sana. Porque eso es lo que pasa cuando compartimos de nuestra fe. Es emocionante. Es algo que necesitamos hacer. Pero recuerda, debe de generarse un deseo en nuestras vidas. Punto 2 que es clave y que me gustaría también resaltar es: el verdadero poder de Dios es asombroso. El verdadero poder de Dios es inimaginable, pero es locura para los que no lo conocen. Es locura y confusión para los que no lo aceptan. Por ello es que muchas personas buscan un mediador para tenerlo a conveniencia y acercarse poco a poco a Dios y estar negociando. Pero al conseguirlo o al encontrar algo, se convierte uno o se puede convertir como el samaritano. Contamina lo verdadero, lo único, lo real, lo que te lleva al Padre. Y comienzan a adorar e idolatrar todo menos a Dios. Comienzan a adorar incluso hasta personas. Y caen en el error de hacer un lado a Dios y creer solamente en lo que ven, no en lo que dice Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Qué tremendo. Pero hay que tener cuidado con eso. Versículo 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Le decían: este es el hombre al que llaman el gran poder de Dios. Y cuando uno hace esas declaraciones, es porque Dios no forma parte de tu vida o de mi vida. Porque tenemos una pequeña o un pequeño conocimiento de lo que representa a Dios. Cuando uno cree en todo menos en Dios, es lo que pasa. Toma y declara: esto es lo mejor para mí, aunque sea algo muy malo. Mira, por más de 3 años aproximadamente en mi vida, busqué a Dios a mi conveniencia. Y llegué hasta el punto de encontrar la magia blanca, ¿no? Dije: este medio va a ser el que me va a ayudar para poder tener una relación con Dios. Y dije: es magia blanca. Y entonces, según yo, pensaba que porque era una magia blanca era buena, ¿no? Y entonces comencé a adorar una imagen.
la imagen de la muerte, ¿no? Lo que se conoce ahora como la Santa Muerte, que siempre lo digo, no tiene nada de santa, ¿no? Pero según yo, como era blanca, como era una magia blanca, para mí era buena. Ya saben, eh, rangos, por así decirlo, ¿no? Yo lo pensaba de esta manera y decía, como el karate, ¿no? Cinta blanca y cinta negra, ¿no? De positivo, negativo, yin, yang, ¿no? O sea, yo decía, bueno, si es blanca debe de ser bueno, ¿no? Pero es que yo lo que estaba haciendo, estaba creando un mediador para, según yo, sentirme bien. Pero no era bueno. Yo estaba teniendo solamente el, la mala dirección de personas en pensar que como era la muerte, como era blanca, me iba a llevar a un entendimiento de lo que quizá Dios quería en mi vida. Pero no fue así. Y justamente por el ignorar lo que Dios puede hacer, yo caí en ese error. Y allá afuera en la calle, muchos que hoy hay entre la gente piensan como quizá yo pensaba en ese entonces. Pero fíjate, fue de mucha bendición que una persona me compartió un día algo importante, me dijo una verdad bíblica. Y fue lo único que me dijo y a mí me dejó pensando. Y él dijo, el Señor en su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Eso fue lo que me dijo. Yo no conocía nada del Señor. A mi entendimiento, solo con mis medios. Pero estaba totalmente perdido. Pero cuando me dijeron eso, Dios habló en mi corazón. Y estoy seguro que empezó a hacer algo en mi vida que me llevó a caminar más y buscar ese camino, esa libertad y esa verdad que solo habita en Él. Qué bendición que alguien más pudo haber hecho eso por mí. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. El verdadero poder de Dios es tan asombroso que la gente escucha y cuando escucha empieza a creer y cuando cree se arrepiente y cuando se arrepiente comienza a confesar lo que Cristo puede hacer en su vida y cuando hace eso los lleva al punto de decir yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador y bajan a las aguas y es ahí donde das cuenta que el verdadero poder de Dios es maravilloso. Y eso pasa cuando tú y cuando yo compartimos nuestra fe con los demás. Si no lo hacemos, no pasa nada de eso. Eso es lo que hace el verdadero poder de Dios. Sana, libera y salva. ¡Qué bendición! Y quiero seguir con el punto 3. El punto 3 es la salvación no tiene precio. Es un regalo de Dios. La salvación no tiene precio. La toma el que cree, el que escucha, el que se arrepiente. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todo a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste
comprar el don de Dios con dinero. Pero realmente lo que había pasado, lo que le había pasado a Simón, es que estaba viendo él a Felipe sanar y no a Dios. Reconocía los milagros que Pedro y Juan hacían y no a Dios. No veía a Dios utilizando a Felipe y a Pedro y a Juan. Solo veía y ponía su mirada en el hombre. Solo estaba viendo lo que hacía el hombre, pero no creía en lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Tenemos que tener cuidado en que pongas tu fe en la persona que está al frente de tu iglesia. Sí, ora por él, sí, bendícelo. Pero nunca pongas tu fe por encima de Dios en la persona, en el hombre. Siempre ve y reconoce y glorifica lo que hace Dios. Y si Dios me utiliza para ser de bendición contigo, gloria a Dios. Pero eso era lo que estaba pasando con este hombre. Y le dice Pedro, versículo 21, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Versículo 23, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Simple y sencillamente no se trata de comprar algo. El poder de Dios, el evangelio, no se trata de comprarlo. Se trata de vivirlo. Se trata de creerlo, de avanzar a la libertad para no quedarnos esclavizados en el pecado. Y eso mismo pasa con los de afuera. Eso mismo es lo que necesitan los de afuera. Que si tú y yo no compartimos con los demás, ellos pueden estar esclavizados en el pecado y perdiéndose y no obteniendo ese entendimiento de la salvación que Dios da. Se trata, iglesia, de que seamos sus testigos del Señor. Dice el Señor en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en toda Samaria y hasta los confines del mundo. Y velo de esta manera. Hemos hablado de nuestro oikos y hemos hablado familia, amigos y desconocidos. Tu Jerusalén es tu familia. Tu Judea son tus amigos. Y tu Samaria son aquellos que ni siquiera conoces. Pero con ellos, con todos, debemos de compartir nuestra fe. Ellos deben tener presente, deben de conocer al dador de la vida. El Señor puso el ejemplo, siempre. Desde que comenzó su ministerio, comenzó a predicar, comenzó a anunciar el reino venidero. Y era sorprendente, hasta el punto de que cuando empezó a caminar con sus discípulos, llegó hasta un pueblo de Samaria y se sentó, dice la palabra, en ese capítulo de Juan 4, que se sentó a un costado de un pozo y encontró a esa mujer. Y el Señor relata esa historia en ese capítulo, que el Señor le pidió agua. A lo que esta mujer le contestó, ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Y el Señor le contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. A veces no escuchamos. A veces Dios está ahí hablando en nuestras vidas. Dice un amigo y una familiar y una conocida de la misma iglesia, que no te voy a decir nombre, pero dice, de repente, no sé qué pasó, pero empezaron a salir muchos cristianos y me empezaron a decir, ven, te invito a mi iglesia, Dios te bendiga, ven, te invito a mi iglesia. Y ellos han reconocido eso.
Me lo han dicho. No es que sean muchos, ¿cierto? Sino que algo especial está pasando. Y yo he respondido eso. Cierto, Dios te está hablando. Dios quiere que te acerques. Pero a veces no escuchamos. Y a veces lo que pensamos es bloquear esas bendiciones. Y es interesante. Pero dice la historia, ¿no? Dice que ella, después de que le dijo que él le podría dar agua que da vida, parece que la samaritana le causó como una cierta duda, ¿no? Porque al ver al Señor, vio que no traía cómo sacar agua de ese pozo que estaba tan profundo. Y como en tono de burla, le dice que cómo le iba a hacer, ¿no? Y Jesús le responde, cualquiera que tome de esa agua, de ese pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, le dijo el Señor, sino que dentro de él, esa agua que yo doy se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. No vio sus debilidades, no la juzgó, no era la intención, y hemos visto aquí que el Señor no llegaba a juzgar, sino a presentar salvación. Sí la confrontó, sí le hizo saber que había tenido un estilo de vida lleno de libertinaje, pero no le dijo nada al respecto. Y el Señor solamente le estaba dando promesas, le estaba dando a conocer las bendiciones que Él da. La mujer responde, ¿eres un profeta? Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Y el Señor contesta, ese soy yo, el que habla contigo. Fue lo que pasó. Ella creyó y pasó algo sorprendente. La samaritana, a pesar de que no anduvo con el Señor como lo andaban los discípulos, predicando, la samaritana, aunque no asistió a alguna predicación del Señor, o aunque no fue a alguna cátedra, o no asistió a un seminario para conocer y predicar, solo tuvo ese momento y creyó. Y después lo que hizo, ella fue a compartir con los demás que la salvación había llegado, que el Cristo había llegado. Escuchó, creyó y fue a compartir, porque sabía en su corazón que Jesucristo quien decía ser Él, era exactamente el Dios Todopoderoso. A veces creemos, y quiero terminar con esto, que no somos capaces, o que no podemos, o que no somos dignos de ir a compartir con las personas, que no estamos capacitados, incluso es lo que pensamos. O simplemente, como lo decíamos en el pensamiento que dice Spurgeon, no tenemos el deseo. Pero si no has entendido que otros necesitan la salvación, es porque quizás no has entendido qué significa la salvación. Iglesia, necesitamos compartir nuestra fe con todos los demás. Hay que prepararnos, hay que disponer nuestro corazón. Hazte esta pregunta, ¿a qué estoy dispuesto? Los primeros 3 versículos de Hechos 8 narran que la iglesia tuvo que ser movida porque Saulo, ahora Pablo, comenzó a perseguir, a encarcelar y matar. Y eso los llevó a que la iglesia se moviera para predicar. ¿A qué estás dispuesto? ¿Crees que realmente necesitamos una persecución física tal cual? ¿O crees que es mejor ser obedientes e ir a predicar? El Señor llegó y narra la palabra
que Él vino a dar su vida por todos los demás, a saldar un castigo que teníamos cada uno de nosotros, a rendir cuentas y quitar y tomar, mejor dicho, nuestro lugar en la cruz. Y eso es lo que celebramos. Cada domingo cuando participamos de la Santa Cena, recordamos el sacrificio, la muerte, pero sobre todo celebramos la resurrección porque tenemos un Dios que vive. No vivió, vive. Y qué bendición el poder estar con el conocimiento de que Él viene. Y cuando participamos, dice Pablo en la carta a los Corintios, anunciamos, proclamamos que Él vuelve. Gracias a Dios por su gracia. Gracias por su regalo. Participa de los elementos, participa del pan. Participa del jugo. Dios, gracias Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias Padre por hacernos parte, Dios, de esta comisión, de este privilegio que es ir compartir con los demás, anunciar lo que hiciste por nosotros, lo que haces, Señor, y lo que harás. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Pues bueno, vaya que el mensaje de hoy estuvo muy edificante, estuvo retador. Espero que en esta semana puedas pues poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo y pues que seas ya ese instrumento de Dios que te ayude a compartir ahora de esta forma como lo hemos visto hoy. Y bueno, quiero darte algunos anuncios. Recuerda que estamos todavía en esta serie de Oikos, pero ya estamos casi por terminar, ya nos falta poco y vamos a tener una nueva serie buenísima como esta que ya hemos tenido y se llama Nombres de Dios. Así que estoy segura de que podremos aprender muchísimo más y poder seguir fortaleciendo nuestra fe a través de estas siguientes predicaciones. Y bueno, estamos retomando ya también lo que son los grupos de vida. Únete, si estás fuera de aquí de Querétaro, únete al grupo online. De verdad, estamos aprendiendo mucho, estamos también compartiendo de diferentes formas en las que estamos aprendiendo. Y si estás en el estado de Querétaro, pues te animamos a que puedas unirte al grupo presencial. Es muy edificante y es muy agradable poder compartir con otras personas y poder crecer juntos. Así que no te pierdas nada de lo que está sucediendo y nos vemos en la próxima celebración. Bendiciones.